Muy buenas tardes, estimados televidentes. Qué bueno que nos acompaña en su programa del saber, conocer y aprender en Tabandú. Soy Evelildo González Álvarez y es para mí de verdad un placer estar en sus hogares. Vamos hoy a tratar un tema que es muy importante, que es de verdad muy interesante, y es el agua. El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. De verdad yo hubiera querido este año, en esa fecha, pues tener el programa y hablar sobre el vital líquido. Desgraciadamente pues no estaba aquí en Zamora, andaba afuera y no fue posible, pero ahora sí voy a hablar del vital líquido, del agua, el elemento indispensable para la vida. Porque dicen que puede uno vivir sin alimento algunos días, pero no sin el vital líquido, o sea, el agua es indispensable. Voy a leerles lo que mencionaba Byron. Él decía: hasta que su falta lo hace padecer, el hombre reconoce del agua su gran valor. Y Tomás King nos decía también: de todas las sustancias necesarias para la vida, tal y como la conocemos en la tierra, el agua es la más importante, la más conocida y la más maravillosa. Y de verdad, hablamos de la sustancia que es indispensable. Hará algunos 4,000 millones de años, pues dicen aquellos que sí saben, o sea, los científicos, que nuestro planeta tenía un gemelo que también orbitaba al Sol, ¿no? Este gemelo iba pues a poca distancia de la Tierra, no tan cerca, ¿verdad? De tal forma que pues transcurrieron algunos millones de años y después nuestro planeta absorbió, se comió a su gemelo, se comió a ese planeta, y eso contribuyó a dos cosas. Una, que se tuviera la atmósfera que es necesaria para la vida en la Tierra, y otra, a que hubiera suficiente agua, que también pues es necesaria para la vida. Algunos miles de años después, hará cosa de 50 millones de años, un meteorito cayó en la Tierra, se dice que por allá por el estado de Tabasco o de Yucatán, por aquel rumbo, y pues este meteorito también traía agua congelada que pues vino a darle una cantidad mayor a la que ya tenía nuestro planeta, y eso contribuyó a que tengamos el agua que actualmente tenemos. Esta agua la tenemos en diferentes formas, ya sea en forma de hielo, en forma de líquida, ¿verdad?, que es la más usual y la que más ocupa el ser humano. Y bueno, más adelantito voy a hablar de lo que es el ciclo del agua, pero ahora pues es importante que sepamos de cómo llegamos a tener la cantidad de agua que actualmente tenemos. Esto del planeta es sorprendente, realmente es un dato que se tiene hasta hace algunos muy pocos años, porque que yo recuerde anteriormente para nada se mencionaba lo del planeta gemelo. No había tal conocimiento, y bueno, pues ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos un planeta gemelo. Debo decir que invité para que estuviera en este programa también, pues la responsable de la cultura del agua de la Administración Municipal de Zamora en lo que es de Jacona, perdón, en lo que es el sistema de agua potable y alcantarillado, o sea, lo que conocemos como el ZAPAG. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, es un placer. Yo quisiera que se presentara, que nos hablara del cargo que tiene, sus funciones, un poco de eso. Pues buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Reyes Moreno, para servirles. Soy maestra de profesión, 35 años como maestra trabajando, y actualmente desempeñando pues el cargo de encargada de cultura de agua en el ZAPA Jacón, como usted lo decía. Gracias. Bien, ¿por qué tenemos que hablar de cultura del agua? ¿Por qué las personas debemos de escuchar cultura del agua? ¿Qué entendemos por cultura del agua?
Pues mire, la palabra cultura significa precisamente educarnos sobre algún determinado tema o alguna área en específico. En este caso, Cultura del Agua trabaja lo que es pues programas de sensibilización, programas de concientización, pláticas, visitamos escuelas, comunidades, hacemos eventos para aprovechar los espacios y ahí ayudar a las personas a que se den cuenta de que pues necesitamos cuidar el recurso del agua, necesitamos educarnos en el comportamiento que tenemos actualmente en cuestiones del uso que le damos, del mal uso que le estamos dando al recurso del agua. Fíjese, menciona el mal uso que le damos al agua, menciona dos cosas que son muy importantes. Una que me agrada muchísimo a mí, lo que es educar, lo que es concientizar a la ciudadanía sobre el uso del agua. De verdad, esto de educar, concientizar, lo deberíamos de tener no solamente en el agua, sino en una enorme cantidad de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuidado de nuestro medio ambiente. Ahorita tenemos los incendios, y yo siempre les digo, pues sí, está bien, ¿verdad?, que nos hablen de que ya están los apagaincendios, que ya las autoridades estatales y municipales pues ya están en coordinación, ya tienen los víveres, ya tienen todo para ir y apagar los incendios. Pero qué importante sería que tuviéramos prevención, o sea, educar, concientizar a la ciudadanía sobre el por qué no deben de prender fuego principalmente al pasto seco, a cosas secas que son las que provocan luego el incendio. Igual en el agua, ¿verdad? Qué importante es que vayamos a educar, que se tenga un área, importantísimo esto, donde se eduque a la ciudadanía, y me parece también muy importante que acudan a los centros educativos. Sí, la verdad, a mí me gusta ir a visitar centros educativos, pero siempre y cuando estén los papás presentes, porque sucede algo muy curioso. Vamos, trabajamos con los niños, se les trabajan actividades donde se les concientiza de que necesitan cuidar el agua, de que deben ahorrarla, de que no deben contaminarla, y llegan a su casa ellos con un título de inspectores del agua, como inspectores del agua, los niños, y empiezan a decirle a los adultos, ciérrale la llave, no estés desperdiciando agua, papá, porque allá en la escuela me enseñaron que no debemos desperdiciar el agua. Que te laves los dientes nada más con medio vaso de agua. Que cuando te rasures, no lo hagas con el chorro del agua. Y pues el papá se queda así como diciendo, sí está bien. Y lo hace una vez, pero si los papás por hábito están desperdiciando el agua en fugas, en bañarse en periodos largos, etcétera, los niños se les olvida, al mes ya se les olvidó lo que les dijeron los de cultura del agua en la escuela, porque el hábito de su familia o de su casa o de las personas adultas es diferente a lo que se les va y se les dice en una plática o en una actividad. Ellos aprenden con el ejemplo. Entonces, si el adulto no le da el ejemplo, se le va a olvidar que es un inspector del agua. Al mes, 2 meses, 3 meses, o quizás lo recuerde de vez en cuando, pero se le va a olvidar. Entonces, aquí a mí me interesa mucho que las personas adultas también cambiemos nuestra actitud, porque si una persona adulta cambia, las personas pequeñas que están alrededor, con el ejemplo van a cambiar también sus actitudes en relación al cuidado del agua. Es muy importante. Vamos a un corte, vamos a dar paso a nuestros patrocinadores y regresamos. Por supuesto. Qué bueno que vino. Esto es té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com.
Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Pasas una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo tú y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones al 1000. Con momentos de esos que se quedan grabados de por vida. Beber no es malo, beber en exceso lo es, pero beber y manejar es algo muy grave. Seamos conscientes de ello. El alcoholímetro no es una medida correctiva o prohibitiva. El alcoholímetro nos ayuda a prevenir accidentes, a que no se pierda una vida, a que no se le arrebate la vida a alguien o a ti mismo. No tomes y manejes. En casa alguien que te ama te está esperando. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa del saber, conocer y aprender en Tabandú. Como ustedes pueden ver, pues estamos aquí con la responsable del área de cultura del agua del ZAPAC. Es un placer que nos acompañe. Vamos a continuar. Me llamó mucho la atención lo que mencionó y yo quiero insistir en este tema de concientizar, porque de verdad es sumamente importante el que estén en comunidades, el que estén en centros educativos, en que vayan con las personas. Y hay un punto que también me llama mucho la atención, y es el que se refiere a que los niños estén como inspectores y que vayan con el papá y le digan: oye papá, estás tirando mucho el agua cuando te lavas la boca o cuando lavas el carro, ¿por qué no nada más con una jerga lo lavas así? Esto pues es importante. Es como cuando yo les digo, cuando está uno en la cuestión de la basura y que vemos que un niño tira una basura, y yo les digo a las mamás: no vayan ustedes y recojan la basura. Tomen al niño, llévenlo a que el niño recoja la basura y la ponga en su lugar. Y esto pues creo que también es así, ¿verdad? Que el niño esté aprendiendo, pero juntamente con esto pues los papás son los que también deben aprender, ¿verdad? Para poner el buen ejemplo. Pues sí, definitivamente ahorita estábamos platicando por ahí un poquito acerca de cómo el ejemplo es el que nos ayuda a aprender más. Como dicen por ahí, el ejemplo pues arrastra. Los niños pueden ser muy inspectores del agua y tener muy buenos deseos de hacer las cosas bien por un tiempo, mientras están motivados y se acuerdan de la charla o de la actividad que trabajaron en la escuela o en algún lado. Pero si el adulto no le da el ejemplo, el niño se le va a pasar, se le va a olvidar. Definitivamente va a dejar de ser inspector del agua y va a caer en una costumbre que todos tenemos de tratar el recurso del agua, en contaminarla, desperdiciarla, no apreciarla. Entonces, sí es muy importante que comencemos los adultos a darnos cuenta de la gravedad, porque yo hablo de una gravedad del asunto. O sea, yo tengo poco en el cargo y sin embargo todo lo que me ha tocado aprender, de hecho me tiene así como algo impactada. Es decir, no sabemos de verdad el riesgo y el peligro que estamos corriendo al no cuidar el agua que tenemos aún. Sí, porque el agua, nuestro vital líquido, es indispensable para la vida, para las tres formas de vida, ¿no? La vegetal, la animal y la humana. Pero realmente quien puede resentir más la escasez es el ser humano, porque el ser humano requiere de una determinada cantidad, o sea, para tomar agua requiere de una cierta cantidad para poder subsistir. Yo les mencionaba al inicio del programa que pues nos dicen, ¿verdad?, los que sí saben, los científicos, que el ser humano puede vivir sin alimentos, sin
comer, 40 días. pero no sin el agua, ¿verdad? O sea, Así podemos es. estar no sé cuánto tiempo, una semana, 10 días a lo mejor sin probar alimento y subsistiendo con agua, pero no podemos estar sin agua. Sí. A mí me llama mucho la atención Jacona. Jacona, yo lo veo ahorita Jacona como era Zamora hace algunos años, en que había abundante agua. Y decía, y se creía pues que el agua aquí era eterna en Zamora, nunca ¿verdad? Que íbamos a nunca carecer. que nunca se iba a A acabar, que terminar. nunca iba a escasear el agua, y sin embargo en Zamora se padece del vital líquido. Va uno a las colonias de la periferia, y bueno, ya ni de la periferia, sino aquí en el centro también, y pues las quejas son en el sentido de que no hay agua, y donde hay agua pues es agua muy sucia. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está Jacona en este aspecto? Pues en este aspecto, Jacona aparentemente es un municipio que tiene mucha agua, como usted dice, como antiguamente podríamos haber catalogado Zamora. Y por ese motivo la gente, yo pienso que estamos cometiendo el mismo error, ¿verdad? De decir, no, pues aquí hay agua, aquí no nos falta, y en realidad, aunque vemos mucha agua, no es la suficiente como para abastecer a todos los usuarios. Por ahí hay colonias en las que se tiene que dar el agua por horas, por días, y vienen las quejas, los reclamos, pero en realidad no es un capricho de un organismo, por ejemplo, de un organismo del ZAPA, es la falta de líquido, como usted dice. Vemos mucho, pero en realidad no lo es tanto. Y día a día ese es un hecho, día a día, porque está sucediendo lo que es normal. El agua llega a nuestras casas por las redes, y llega potable, llega clorada, llega limpia para abastecer nuestras necesidades. Pero ¿cómo sale de nuestras casas? El agua sale de nuestras casas como aguas negras. Toda el agua que entra a nuestras casas sale como aguas negras. O sea, ya no es pura, ya no es consumible. Entonces, hablando de las cantidades de agua, como usted, yo creo que alguna vez ha hablado en todos los programas que he tenido, la cantidad que es el 3% del agua dulce, del 100% de agua que tenemos, el 3% o el 2.5%, o hay quienes dicen que todavía es el 2.5 o el 3%, es agua dulce. Y de esa agua dulce solamente el 1% es consumible. Entonces, día a día no la estamos terminando, día a día se está acabando, porque las aguas negras, quienes tienen plantas de tratamiento, pues podrán volverla a reutilizar. Pero los municipios que no lo tienen, esas aguas negras van y caen a los ríos y ya contaminaron más agua dulce. Entonces sí, vemos que pues nos estamos terminando ese 1% que es el consumible, y estamos contaminando el 3% que es el agua dulce. La mayoría pues es el 97% es agua salada. Bien. Como ustedes podrán ver, es muy poca el agua de la que disponemos para las diferentes necesidades que tenemos las personas, o sea, el ser humano. Hay dos aspectos que influyen a que tengamos poca agua o que tengamos escasez de agua. Una de ellas pues es el crecimiento poblacional, ¿verdad? Que pues la población va en aumento. Tenemos Zamora y Jacona y todas las poblaciones aledañas, pues que han tenido un crecimiento, yo diría que no adecuado, desmedido, no adecuado, y bueno, pues esto influye en la escasez de agua. Llegan más personas o aumenta la población por los nacimientos, y pues esos niños, esas personas requieren de agua. Entonces ya no tenemos en la cantidad que teníamos. Y el otro aspecto, no sé si esté de acuerdo, pues es la deforestación que estamos teniendo, los incendios forestales, la tala, la quema de pastizales, los cambios de uso de suelo que han venido a afectar en gran cantidad.
Y me refiero a esto y menciono esto porque miren, aquí en la región tenemos el aljibe natural, que es pues el área de Patama, toda esta zona, la zona boscosa, Charapan, Chilchota, toda esta zona, pues ahí decimos que tenemos el aljibe natural, el aljibe del cual se abastece todas estas poblaciones, todos estos municipios, pues hasta La Piedad, ¿verdad? ¿Qué sucede si nosotros talamos, bueno, si las personas talan los bosques, si los incendios destruyen los árboles, si los cambios de uso del suelo van acabando con las tierras agrícolas, que también son fuentes de suministro de agua? Entonces, pues menos agua de la que llega a la tierra mediante la lluvia, pues se va a filtrar al subsuelo y menos agua vamos a tener entonces en ese aljibe natural que es el que de donde se surte. No sé si comparta este punto de vista, ¿verdad? Que es, pues yo creo que también importante de considerar. Sí, definitivamente. Yo pienso que son las 3 causas principales, ¿verdad?, de la escasez de agua. Lo que es el cambio de uso del suelo, como usted dice, cada vez vemos menos parcelas, menos bosques, menos lugares donde esté la vegetación, y vemos más asfalto, más cemento, más pavimento. Por lo tanto, llueve, el agua no es igual que se filtre al subsuelo, y el ciclo del agua se interrumpe, o sea, cambia ese ciclo que decíamos, el ciclo sin fin que nosotros le llamamos, o sea, cambia definitivamente, y pues sería el mal uso que nosotros les damos, la irresponsabilidad a veces que tenemos de contaminarla con toda la facilidad del mundo, o desperdiciarla, la sobrepoblación, o sea, lo que usted decía, los 3 son las causas principales realmente de todo esto. Por ahí en algún momento una maestra con la que yo tuve oportunidad de platicar, ella hizo un proyecto acerca de la filtración del agua y me platicaba un dato así sencillísimo, pero aquí para mí fue muy significativo, y me decía que para que se filtre, por ejemplo, el agua de Carapan a Zamora, por ejemplo, que llegue el agua de Carapan a Zamora, del ojo de agua de Carapan a Zamora, tarda 10 años en filtrarse el agua de allá hacia acá. O sea, ahorita ya es constante porque ya esos 10 años pues está pasando, pero de cualquier forma, para que esa agua llegue hasta acá, no es tan sencillo como nosotros vemos. De hecho, nos está llegando el agua que hace 10 años empezó su camino en Carapan. Entonces, es muy, muy complicado el asunto del agua, y sí debemos pues interesarnos día a día por investigar más sobre ello y pues prevenir, como usted decía ahorita, prevenir, porque pues no hay otra. Sí, definitivamente. No podemos. Claro, definitivamente. Ella menciona Carapan, pues sí, toda esta región boscosa, toda esta región donde pues se tenían enorme cantidad de árboles, pues filtraban, en tiempo de lluvias filtraban el agua al subsuelo, y esa agua es la que teníamos. En un tiempo, pues nosotros aquí pensábamos, ¿no?, en toda la región, pues nunca se nos va a acabar el agua porque había agua suficiente, había agua en cantidades enormes, y pensábamos pues que esto es eterno, entonces el agua se desperdiciaba, el agua se le daba un mal uso, pero esto pues las consecuencias las tenemos ahora, ¿no?, cuando tenemos escasez para donde quiera que vaya uno, y no nada más en nuestra región, ¿verdad?, en gran parte del país y en muchos otros países se tiene escasez del agua por el mal uso que se le ha dado a este recurso. Si nosotros talamos un árbol, estamos evitando que ese árbol cumpla una de sus funciones principales, que es filtrar el agua al subsuelo. Ellos realizan esa función. Entonces nosotros talamos un árbol y no estamos considerando que no es nada más que ya no existe ese árbol, que ya no los pajaritos o las aves o lo que sea van a ir a ese árbol, sino que estamos evitando que ese árbol cumpla una función. Más agua ya no la vamos a tener en el subsuelo. Entonces, pues ese ciclo del agua lo estamos cortando, lo estamos alterando. Sí. Vamos a ir a un corte, vamos a dar paso a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Zamora, ZAPAS, continúa con el programa de limpieza de las líneas de conducción de drenaje sanitario en todas las calles, de todas las colonias, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades del municipio, utilizando para ello tanto el equipo mecánico con que cuenta
como las unidades Vactor. Este proceso de limpieza, tanto de la tubería como de las alcantarillas y boca tormenta, es como medida de prevención para la próxima temporada de lluvias, ya que estando limpias las líneas de conducción, se evitarán en lo posible inundaciones en todo el municipio. Comentaron también que este programa no terminará al inicio del temporal de lluvias, sino que continuarán desasolvando ininterrumpidamente todos los drenajes del municipio. Qué bueno que sigue con nosotros en este su programa del saber, conocer y aprender. Los teléfonos están a su disposición, llámenos, corríjanos si nos hemos equivocado, bueno, si me he equivocado, háganos sugerencias, propuestas, algún tema que en especial que quiera que tratemos en programas subsiguientes. Estamos aquí para servirle. Es de verdad un placer estar aquí con ustedes y es un placer estar aquí también con usted. Qué bueno que está de la Oficina de Cultura del Agua del ZAPAC en Jacona. Miren, yo les voy a dar algunos datos referentes al agua, ¿verdad? Dice que el agua está en todas partes, adoptando la forma de océanos, campos de hielo, lagos y ríos. Dicen que cubre 3/4 partes de la superficie de la Tierra, esto en una cantidad de 1.350 millones de kilómetros cúbicos de agua. En la atmósfera terrestre se dice que hay 12.500 kilómetros cúbicos, casi todos en forma de vapor, y que por debajo de la superficie está filtrándose por los suelos y rocas 8 millones de kilómetros cúbicos. También pues, se nos habla, ¿verdad?, de la cantidad de agua que tenemos. La principal la tenemos pues en los océanos, en los mares, en los ríos, en los lagos. Y bueno, tenemos poca agua para disposición del ser humano. Yo no sé si será cierto un dato que hace tiempo leí, ahorita me acordé, que dice pues que también por debajo de los desiertos hay agua. Yo imagino que puede haber corrientes de agua que pues en un momento dado será difícil su extracción, yo creo por la profundidad que tiene, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve las cantidades de agua que tenemos? Pues mire, en realidad yo creo que debemos hablar de que de un dato también que yo investigué, decía, el agua nunca se va a acabar, ese es un hecho. Sí. El agua nunca se va a terminar, porque en realidad si vemos la superficie terrestre, hablando de la superficie nada más, pues el 70% es agua, el 30% sería tierra. Entonces, vemos nosotros que hay más agua que tierra. Desafortunadamente, como usted dice, el 97% en cantidades, usted lo estaba descifrando ahorita, el 97% es agua salada. Y el agua salada no es consumible porque no podemos ni regar plantas con ella, se mueren, no podemos darles de beber a los animales esta agua, no podemos ni siquiera beberla nosotros. Entonces, podemos tener muchísima agua, pero esa agua en realidad pueden ser muchos millones y millones de agua, pero no la podemos tomar. Entonces, es mínima la cantidad que tenemos, ya hablaba hace ratito, es el 3% de agua dulce. Ese 3% está en los ríos, en los ojos de agua, en los manantiales, y solamente de este 3, el 1% es el que llega a nuestras casas, ¿sí? Y ese es el que estamos desperdiciando. Entonces, ahí sí está como en cantidades de pensarse y decir, yo no sé cómo hacer la comparación. Por ejemplo, si un garrafón de agua de 20 litros representara el 100%, a lo mejor una botella de refresco de Coca-Cola de 600 mililitros vendría representando a lo mejor el 3% de toda esa agua, nada más esa botellita de agua sería la dulce, y quizás un pequeño vaso, o de los chiquitos, a lo mejor hasta tequileros podemos decirle, sería el consumible.
O sea, se ven de verdad la diferencia así tan grande, de un garrafón de agua de 20 litros a un vasito pequeño tequilero, que es el que podemos usar, representando lo que estaba ahorita yo tratando de explicar. Y sí, en realidad, pues esto es preocupante. Para mí sí me llama mucho la atención, porque todo esto nos está llevando día a día. Aquí todavía no llegamos a eso, y ojalá y nunca lleguemos, por eso es bueno prevenir. Pero en muchísimos lugares del mundo ya existe declarada una guerra del agua. Existe declarada la guerra del agua, donde la gente ya se pelea, tiene guerras verdaderamente hablando, así literalmente hablando, por tener el agua. Entonces, ojalá y nosotros nunca lleguemos a ese punto. Ahorita ya existen en ciertos niveles. Por ejemplo, en una colonia donde ya no llega el agua y solamente llegan pipas a surtir agua 2, 3 veces por semana, la gente corre con sus botecitos a recibir lo más que puedan. Y si no alcanzaste lugar, se andan empujando unos con otros para que les regalen o les den un poco de agua. Claro. Entonces, en otras partes tienen que desplazarse kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir por unos botecitos cargados en sus hombros, porque no hay. Y sí, de verdad que se llega a tener verdaderas peleas y guerras. Es triste pensarlo, pero sí estamos marcando ese camino. Sí, definitivamente. Mire, hace algunos años, no recuerdo cuántos, había habido un problema en el estado de Puebla entre 2 municipios precisamente por el agua. Se dice pues que la próxima guerra mundial va a ser no por otra cosa, sino por el agua, porque los países se van a pelear por el agua. Desgraciadamente podemos llegar a eso si no tomamos las medidas necesarias para evitar que eso suceda. El agua la tenemos y podemos tener agua suficiente como se tenía hace muchos años, en que había agua suficiente para donde quiera que iba uno, había manantiales que surtían al ser humano del vital líquido, pero el mismo ser humano ha contribuido para que esos manantiales se sequen. El de Carapan, que es de donde nace el río Duero, pues había 3 manantiales, 3, ya nada más queda uno. Sí. En la cantera, que si usted va o si alguien va a la cantera, podrá ver que donde las personas iban, donde un lugar de las canoas, donde las personas iban a lavar, había 3 que son los que abastecían el agua ahí, en esa parte, ya no hay ninguno, están secos. Sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Que el agua está escaseando mencionábamos dos factores importantes, ¿no? El aumento poblacional y la deforestación, pero en primer lugar debemos de tener la deforestación. Estamos acabando con los bosques, que son los principales. Alimento. Hay otros factores, ¿no? para abastecer de agua, pero son los principales que llevan el agua al subsuelo. Claro que el agua cuando cae, pues mucha agua se filtra, pero la gran mayoría corre y va y llega a los riachuelos, a los ríos, a los lagos o al mar, regresa al mar. Y para que esa agua la volvamos a tener aquí, pues necesitamos que haya lluvia. Pero la deforestación también contribuye a que haya una escasez de lluvia, ¿verdad? Sí. Y la deforestación contribuye a que tengamos una de las cosas es la deforestación, que también contribuye a que tengamos el cambio climático que actualmente tenemos, con las consecuencias terribles que ya estamos padeciendo, ¿verdad? Los calores, las temperaturas a los extremos, la misma escasez de agua y otras, ¿no? Entonces, podemos todavía revertir la tendencia de que se vaya escaseando el agua si nosotros plantamos árboles. Sí. Que a mí luego me critican porque dicen que yo lo principal que quiero hacer es plantar árboles. Bueno, pues lo principal que debemos de hacer para muchas cosas, entre ellas para que tengamos más agua, y más agua limpia y más agua pura, es plantar árboles, porque los árboles, como lo mencionó usted, son los que nos filtran el agua al subsuelo, de donde el ser humano se abastece de este vital líquido.
No sé si traiga algunos otros datos que podamos ver así muy interesantes, porque es bien interesante algunos datos que vemos. Pues sí, como se decía, una de las principales es pues reforestar y cuidar, prevenir. O sea, para mí la palabra prevenir es muy importante. Yo pienso que ese prevenir va en planear y plantear y proponernos acciones concretas en pro de cuidar el agua que aún tenemos. Entonces, acciones concretísimas. Hay muchísimas. Yo traigo por aquí un pequeño librito que habla de 100 consejos para cuidar el medio ambiente desde tu casa. 100. Y cada uno son muy precisos, pero hablando concretamente del agua. Aquí traigo 20 acciones concretas para que la sociedad ahorre agua. Importante, las podemos conocer. Pues yo pienso que son Sí. necesarias. Híjole, nada más que no me traje por ahí mis lentes. No sé ¿Le si presto los estos? suyos me funcionen. Déjeme ver, que me los iba a cargar y no. Sí, perfecto. Son 20 acciones para que la sociedad ahorre agua, ¿sí? Y una dice, cierra la llave mientras te cepillas los dientes o lavas las manos o te rasuras. Así ahorrarás 5 litros de agua cada vez que lo hagas. No excedas más de 5 minutos al bañarte. Con esto evitarás desperdiciar hasta 150 litros de agua, equivalentes a 7.5 garrafones de agua por baño. O sea, así hablando en concreto, cierra la llave cuando te cepilles los dientes, cuando te laves las manos, cuando te rasures, no la dejes abierta. Y si puedes, mejor lávate con medio vasito de agua y etcétera. Toma baños cortos de 5 minutos, ¿sí? Y el agua que está cayendo de tu regadera, recógela antes de que salga la caliente, la fría recógela en una cubeta, para que esta agua después la puedas utilizar en barrer, trapear o limpiar tu banqueta, qué sé yo, y no usar agua limpia. Dice, limpia tus pisos con el agua que sacas, por ejemplo, de la lavadora, ¿sí? Cuando laves, cuando laves el lavadero o en lavadora, trata de agarrar esa agua y con esa puedes hacer muchas actividades de tu hogar, ¿sí? Asegúrate de que las llaves del agua queden siempre bien cerradas después de que las uses, que no queden goteos por ahí. Coloca botellas de agua dentro del recipiente de tu depósito de baño para que cuando le bajes, podemos decir que se va a andar ahorrando con una botella de 1 litro de agua dentro de mi recipiente. Somos millones y millones de gentes utilizando el sanitario diariamente 2 o 3 veces al día, entonces son millones y millones de agua que se van a estar ahorrando diariamente. A ver, permítame. Está bien interesante, a ver Sí. si le capté bien. Mete una botella de agua y se va a llenar, o sea, va a usar menos agua para bajar. Cuando le haga haga la descarga en el Queda ahí sanitario. una botella de agua y ya se ahorró una botella de agua. 1 litro. Claro. Si pones 2, te vas a ahorrar 2 litros en cada descarga del sanitario. Está bien interesante ese punto, oiga, es Son bueno, ¿eh? como cosas muy Es concretas. realmente un buen ahorro ese. Ojalá se pueda hacer, ojalá lo puedan hacer, porque es bueno, es importante. Sí, así es. Serían entre otras, ¿verdad? Dice, no utilices el inodoro como un basurero. ¿Por qué? Porque luego echamos ahí un sinfín de basura que después va hacia los drenajes y si hay una planta tratadora, se le cuesta muchísimo más trabajo purificar el agua si lleva basura. Entonces, un botecito de basura y ahí hay que depositar la basura y no en la taza del sanitario. Lava las verduras en un recipiente con agua y no bajo el chorro de la llave, por ejemplo, ¿sí? Al lavar los trastes también trata de enjuagarlos en un recipiente de agua y no, un recipiente con agua y no bajo el chorro de la llave. Son cosas así como muy concretitas. No utilices la lavadora con medias cargas. O sea, si tu lavadora es de 18 kilos, hasta que tengas 18 kilos de ropa, mete a lavar. Si no, espérate, porque estás malgastando agua. Y cada lavadora, en cada descarga, son 100 litros de agua que estamos gastando. Entonces, es bastante agua, ¿sí? Utiliza solo una cubeta con agua y franela para lavar, pues, tu carro, ¿verdad? Queda igual de limpio que si lo lavas con una manguera.
Y no laves, de preferencia no laves las banquetas, así las lavas, lávalos con aguas de reuso, porque nada más bárrelas, recoge la basura. Este punto también es muy importante, lo que Ajá. mencionaba, el agua que uno desperdicia cuando uno se va a bañar o cuando está en el baño, pues también se podría usar para las banquetas. Vamos a seguir con estos puntos que de verdad son bien interesantes, pero vamos a dar paso a nuestros patrocinadores. Regresamos. Descubre Tabandú, la nueva televisión. Zamora destruye nuestro arte, cultura, información. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre qué hay en esta región. Tu televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandú, iluminando tu horizonte para descubrir. Tabandú Televisión, tu canal, tu medio de expresión. ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta brillar y divertirte? Entonces, este evento es para ti. Este 21 de mayo llega a Zamora y Jacona la fiesta del brillo. Ven y vive una noche inolvidable, brillando por la calzada Zamora-Jacona. Los ayuntamientos de Zamora, Jacona y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América te invitan a la gran carrera de 5 kilómetros Nike Neon Run. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa del saber, conocer y aprender. Mire, vamos a que nos diga rápidamente aquí los puntos que nos faltan para luego hablar del ciclo del agua. ¿Sí? Continuamos a ver. Sí, pues estamos a punto de terminar, yo creo, el programa por ahí. Pues yo pienso que nada más quedarían 2, 3. Uno, riega a tus jardines en horarios pues de la noche o muy temprano, ¿verdad? Pues ya se lava el coche con una jerga. No dejes que haya fugas de agua en tu casa por ningún motivo. Y pues sería repórtale a tu organismo cuando haya algún desperfecto. Importante, porque ¿verdad? si no se va a estar tirando el agua y se va a desperdiciar más. Así es. Bien, miren, yo voy a leerles lo que es el ciclo del agua. Dice, el llamado ciclo hidrológico es que el agua suba una y otra vez de los océanos, ríos, lagos y la tierra al aire y que vuelva a caer en cualquiera de sus formas, ya sea agua, hielo o granizo. Una gota puede estar en el aire, luego puede estar en un glaciar muchos años, en un lago otros muchos años, en el subsuelo por miles de años, pero en un tiempo volverá al ciclo otra vez, o sea, al inicio. El agua que hoy bebamos la podemos desechar en cualquiera de las formas que tenemos para hacerlo, el sudor, la orina, etcétera, pero en un tiempo volverá a nosotros, o puede volver a nosotros, ¿verdad? Dependiendo de ese ciclo del agua. Mire, yo quiero agradecer a la empresa Mersa, porque el día de ayer iniciaron el redondeo para recabar fondos, para apoyar todo lo que sea cultura. Yo espero que en esto de cultura podamos incluir el agua también, la cultura del agua, y que podamos incluir también lo que es la reforestación para que podamos tener un mejor ambiente. Un mejor ambiente también incluye cultura, entonces ojalá que la empresa Mersa, que con su redondeo y con lo que pueda recabar, podamos también tener cierto apoyo para algunas actividades que pueda realizar
en este caso el ZAPAC y pues nosotros el Consejo de Ecología. Pues yo agregando, o sea, ciertamente MERSA sí nos está apoyando para hacer cultura del agua, y no nomás MERSA, está Opus, que es uno también de los principales patrocinadores. Tenemos por ahí a la cervecería Modelo. O sea, hay muchísimos patrocinadores que en un siguiente programa sí me gustaría agradecerles grandemente. Claro, es importante, mire, es importante los apoyos que se puedan ir teniendo. Hoy hablamos del agua, pero es importante hablar de otros aspectos que son importantes para la vida del ser humano. Yo quiero terminar este programa invitando a los amables televidentes a que nos acompañen este próximo sábado, en que vamos a estar reforestando el Centro de Salud de aquí de Zamora. Vamos a plantar arbolitos y algunas plantas de ornato para tratar de cambiarle el rostro a ese centro de salud, que pues la verdad le hace falta un cambio. Ya el director, el doctor está llevando a cabo algunas actividades y es importante que la ciudadanía participe. También esperemos que participe después cuando llegue la campaña de reforestación. Vamos a plantar árboles, tenemos que plantar árboles porque es una forma de que tengamos un mejor clima, de que tengamos más agua y de que podamos tener un mejor ambiente, para mejor aire, un aire más puro, ¿verdad? Para evitar ciertas enfermedades que nos llegan. Y es importante la participación de la ciudadanía. Le agradezco que haya estado en este programa. Vamos a estar, la invito a que esté aquí en algunos 20 días para que nos hable de los eventos que vamos a tener ya en el mes de junio. Y le agradezco el Día Mundial del Medio Ambiente, un evento importante que estamos organizando, que están organizando y que vamos a tener, y es importante. Le agradezco, muchas gracias que haya estado en este programa. Muchas gracias a usted por invitarnos. A ustedes.